Bien, ya estamos de regreso aquí en tu programa. Recuerda que quien te está hablando es Juan Alberto Echeverri, un laico comprometido de la Iglesia Católica. Estamos hablando hoy del dominio propio, esta virtud, este don y virtud tan importante que debemos tener en nuestra vida para ser personas verdaderamente felices, para ser personas con una eternidad bienaventurada y con una seguridad de esa eternidad precisamente para cada uno de nosotros, pero también para tener el desarrollo de una vida aquí feliz, buena, una vida sana, una vida que nos llene de seguridad porque estamos anclados en la verdad. Pues habíamos hablado entonces que una de las cosas que tenemos que desarrollar del dominio propio, una de las áreas donde debemos desarrollar el dominio propio es en la lengua, porque cometemos muchos errores con la lengua. Si alguno quisiera ampliar un poquito más este texto de la lengua, puede remitirse, hay muchos, pero ya de hecho hice algún programa sobre el tema de la lengua. Pero puede leer Santiago capítulo 3, verso 1 al 12. Ahí está el tema sobre la lengua, sobre cómo nos invita el Señor a que tengamos dominio sobre nuestra propia lengua. Bien, la otra área que debemos dominar es el área de los apetitos de la comida y de la bebida. Es muy importante trabajar en este proceso. De hecho, yo insisto con mucha frecuencia en que una de las maneras como nosotros atamos a los niños desde pequeños en el pecado es a través de la gula. Cuando al niño le dejamos comer lo que quiera, la cantidad de dulces o confites o como quiera que le llames, candies, en fin. Cuando los dejamos comer lo que quiera, el niño va perdiendo la capacidad de dominarse, quiere lo que quiera ya y llora y hace pataleta y entonces el niño se va volviendo débil de voluntad. Nosotros debemos acostumbrar a nuestros hijos desde pequeños a tener fuerza de voluntad en la comida, a dominarse para la comida. No es cuando el niño quiera, es sencillamente cuando es prudente, cuando es equilibrado, cuando tenemos un estilo, digamos, de educación o de vida que los ayude a formarse en un orden en las comidas. Esto nos ayuda a ser disciplinados en muchos aspectos. De hecho, fíjate que una de las cosas que hace el Señor es mandarle a su pueblo que hagan ayuno, incluso les pide que hagan ayuno 2 veces a la semana. Y es que el ayuno sirve precisamente para fortalecer el dominio propio, para darnos cuenta que podemos vivir sin todo, menos sin la gracia de Dios o sin la palabra de Dios. Nosotros podemos incluso, lo he explicado en varias oportunidades, hacer ayunos de 24 horas sin comer absolutamente nada, solamente tomando agua para que los riñones no se vayan a afectar. Pero podemos hacer ese ayuno y al final del ayuno nos damos cuenta que logramos vencer una gran cantidad de debilidades que hemos tenido. Por eso el ayuno es una herramienta poderosa para vencer la gula y sobre todo para desarrollar el dominio propio. Entonces, una de las cosas que exacerba los sentidos, la sensualidad, es la comida. Recordemos que todo al principio entra por la boca. Los niños descubren el mundo por la boca. Y por eso es que nosotros, cuando somos dados a comer tanto, a estar de lleno en los placeres de la comida, pues por supuesto que vamos a volvernos débiles en el dominio propio. Y eso se nota fácilmente en diferentes personas, que tú los debilitas con la comida. Es decir, tan pronto ven algo de la comida y están dados a comer y a comer y a comer, pues no importa a dónde van, ni con quién van, ni qué hacen, lo importante es que ellos quieren es comer. De ahí se salta a un elemento que se llama la sensualidad exacerbada, es decir, la sensualidad en su máximo nivel. Porque entonces ya no solamente queremos los apetitos de la carne, de la comida, sino también los apetitos de la sexualidad. Y entonces somos personas que nos volvemos demasiado sexuales. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la capacidad de dominarnos ni siquiera en lo mínimo, en la comida, ni siquiera en los ojos, porque aún también en los ojos tenemos que dominarnos. Es una manera también de trabajar en el dominio propio. Son todos estos elementos los que hablamos de la sensualidad, porque tiene que ver con los sentidos. Cuando uno desarrolla la gula, también desarrolla la sexualidad y en la sexualidad desarrolla la visión y en la visión el apetito sexual y el apetito sexual te va orillando o te va llevando a un degeneramiento en la sexualidad.
y por eso es que hay muchas personas que no pueden establecer vínculos duraderos o que no pueden establecer unas familias bien conformadas o que dejaron destruir sus familias precisamente porque se ataron a ese tipo, digamos, de placeres desordenados. Yo quiero decirte a esta altura del programa que Dios no te está quitando el placer. No se trata de ahora prohibirle los placeres a las personas. Por eso hablamos de apetitos desordenados, porque no están en el orden que tienen que estar. Es decir, tú puedes comer a tus horas, tú puedes tener tu intimidad sexual bajo la gracia del matrimonio, el sacramento del matrimonio, y en una manera ordenada en tu matrimonio. Tú puedes tener el placer de tomar un licor, por supuesto que lo puedes tener de una manera ordenada. Esto también está en el libro del Eclesiástico cuando nos dice que el licor es bueno, pero que cuando se desordena, pues por supuesto que ya nos va a traer problemas. Entonces, los apetitos desordenados comienzan de alguna manera a ordenarse con este tip que te he querido dar, que es el del ayuno, porque todo comienza con la comida desde niños. Si al niño lo dejamos que haga lo que quiera, pues el niño comienza a desordenar su vida y luego cae ya en el desorden hormonal y entonces empieza a caer en otro tipo de conductas que van a hacer su vida infeliz y que seguramente lo van a asumir en una cantidad de ataduras. Vamos a leer este texto que está ahora en Segunda de Pedro, en el capítulo 2, la segunda carta de San Pedro, capítulo 2. Lo voy a tomar desde el verso 9. Es un texto un poquito largo para que le pongas mucha atención. Dice: el Señor sabe librar de la prueba a los que viven entregados a Él, y sabe tener a los malos bajo castigo para el día del juicio. El Señor castigará sobre todo a todos los que siguen deseos impuros y desprecian su autoridad. Son tercos y atrevidos y no tienen miedo de insultar a los poderes superiores. Es ese tipo de personas que cuando uno, oye, mira, ordena tu vida, mira que Dios, Dios, a mí no me hable de eso, mire que... Bueno, pues aquí lo está diciendo. En cambio, a los ángeles, aunque tienen más fuerza y autoridad, no se atreven de parte del Señor a condenar con insultos a sus poderes. Esos hombres son como los animales. Fíjate que nos habla ya de estos apetitos desbordados, los que no son controlados por la razón, porque los animales no pueden controlar sus apetitos con la razón, sino solamente con los instintos. No tienen entendimiento, viven solo por instinto y nacen para que los atrapen y los maten. Hablan mal de cosas que no entienden, pero morirán de la misma manera que los animales, sufriendo por lo que han hecho sufrir a otros. Es decir, cuando nosotros no tenemos dominio propio, estoy seguro que hacemos sufrir a los demás, por lo menos a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hermanos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Los hacemos sufrir. Sufriendo porque han hecho sufrir a otros. Se creen felices entregándose al libertinaje en pleno día. Son una vergüenza y un escándalo cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas, divirtiéndose con sus placeres engañosos. No pueden ver una mujer sin desearla. No se cansan de pecar. Seducen a las almas débiles. Son expertos en avaricia. Son gente maldita. Andan perdidos porque se han desviado del camino recto. Siguen el ejemplo del profeta Balaam, hijo de Bosor, que quiso ganar dinero haciendo el mal y fue reprendido por su pecado. Una asna muda le habló con voz humana y no lo dejó seguir su camino, su locura. Pues yo quiero decirte que esta es una realidad de muchos de este mundo. Muchos vivimos a veces la vida desenfrenada, llena de placeres. Cuando nos dicen que medio nos contengamos, entonces saltamos como energúmenos, insultamos al cielo, insultamos la religión, insultamos todo. Y cuando hablo de placeres desordenados, estoy metiendo la sexualidad desordenada. Por supuesto, estoy metiendo el tema de la promiscuidad sexual. Estoy metiendo el pecado de la fornicación, que espero que la gran mayoría de radioescuchas pues sepan que es el pecado de la fornicación. Y luego el de la lujuria, que espero que también sepan cuál es el pecado de la lujuria y cuál es la diferencia entre fornicación y lujuria. No quiero hacerlo aquí públicamente porque seguro algunos niños van a estar escuchando este programa. Pero bueno, también esas personas deberían tener claridad de que a veces cuando se les pone freno o cuando tienen una sexualidad desordenada hacia el mismo sexo,
Ya la soberbia empieza a justificar y empieza a poner leyes y no se me prohíba, y entonces empiezan a arrinconar a usted no se meta con mi sexualidad, yo veré lo que hago. Y entonces saltan como energúmenos, porque esto va acompañado de un pecado que se llama la soberbia, y cuando la soberbia está allí metida ya de lleno con el pecado, pues nadie les puede hablar. Entonces, esa persona que se acostumbró a vivir de los placeres, pues se ha dejado atar del placer y se ha debilitado en todos los aspectos. Y por eso es que espiritualmente no puede ser una persona fuerte. Entonces ya tenemos varias áreas del dominio propio. Hablamos primero de la lengua, luego hablamos de la comida. Luego hemos hablado del tema hormonal, de la importancia de dominar nuestra sexualidad, por ejemplo. Luego hablamos del tema de las bebidas. Entonces, como no hemos sabido manejar nuestras emociones, también caemos en las drogas. ¿Por qué? Porque necesitamos anestesiarnos, porque no hemos sabido controlar nuestra propia vida. Y eso sí que se necesita, el dominio propio, para poder tener una vida equilibrada y estable. Entonces, dice así el verso 17. Esos maestros son como pozos sin agua, como nubes llevadas por el viento. Están condenados a pasar la eternidad en la más negra oscuridad. Una persona que está anclada a los placeres, a los vicios, que ya dijimos que no es que Dios te prohíba el placer, sino quiere que le dé el orden perfecto al placer. Esas personas que están ancladas en esos placeres viven un desasosiego permanente. Claro, para aparentar que están bien, dicen que son felices y que no les importa nada y que ellos no creen en Dios y que la religión es el opio del pueblo y una gran cantidad de cosas, porque ellos necesitan, de alguna manera, con la astucia del mundo, pues como desmontar de alguna manera el freno que los está tratando de conducir a la eternidad. Y contaminan a muchas personas. Por eso aquí dicen que ellos, digamos, arrastran a almas débiles, a personas que son más débiles intelectualmente, las llevan a concluir, sí, no importa, sigamos viviendo así. Bien, dice el verso, mira lo que dice aquí. Entonces estamos en el verso 17. Esos maestros son como pozos sin agua, como nubes llevadas por el viento. Están condenados a pasar la eternidad en la más negra oscuridad, la eternidad, es decir, los siglos de los siglos de los siglos de los siglos se van a repetir sin fin en estas almas, porque se dedicaron solamente al placer y no pudieron avanzar en el dominio propio. Mira lo que dice. Dicen cosas altisonantes y vacías, y con vicios y deseos humanos seducen a quienes a duras penas logran escapar de los que viven en el error. Les prometen libertad siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, porque todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado. Yo quiero que te grabes este versículo. El verso 19 dice, les prometen libertad siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, porque todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado. Y aquí entonces tendríamos que preguntarnos nosotros, ¿qué nos ha dominado en la vida y de qué somos esclavos? ¿O de qué seguimos siendo esclavos? Porque tal vez puede ser que en el pasado te haya dominado un pecado y por gracia del Señor te liberaste de él. Ahora ya no eres esclavo ni de la droga, ni del alcohol, ni de la promiscuidad sexual, ni del adulterio, ni de la vanidad. Ya no eres esclavo de tantas cosas de las que antes eras esclavo. Pues qué bendición que has podido hacerlo. Entonces, el verso 19, vuelvo a repetirlo, les prometen libertad siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, porque todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado. Pues los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y han escapado así de las impurezas del mundo, si se dejan enredar otra vez en esas cosas y son dominados por ellas, quedan peor que antes. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino recto que después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que le fue dado. Pero en ello se ha cumplido la verdad de aquel dicho, el perro vuelve a su vómito y también lo de la puerca recién bañada vuelve a revolcarse en el lodo. Qué palabra más fuerte esta. Bueno, pero no estoy hablando aquí para condenar a nadie, ni para asustar a nadie, ni para meterle miedo a nadie. Estoy tratando de justificar por qué es necesario tener dominio propio. Estoy tratando aquí de desvelar de alguna manera las actitudes de lo que nos produce la soberbia del pecado, cómo incluso enredamos a otras personas, cómo nos volvemos expertos en manipular y en mentir a otras personas para obtener nuestros apetitos desordenados y todo aquello que nosotros deseamos
porque estamos atados y somos esclavos de ese placer que hemos desarrollado. No tenemos la capacidad de dominarnos en nada. Para eso sirve precisamente el ayuno, para eso sirven las vigilias, para eso sirven los sacrificios, para eso sirve la mortificación, ofreciéndole todo eso al Señor por nuestra conversión, por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados, para desarrollar una vida que nos va a hacer absolutamente más felices que lo que el placer nos promete en este mundo. Porque por supuesto el pecado y el placer tienen una gratificación de un momento de pasar sabroso, de un momento de pasar rico, pero eso después te lleva a la muerte. Es como quien bebe licor. El licor te trae una gratificación. Te tomas el primero y te sientes un poquito relajado. Te tomas el segundo y te sientes en un estado de placer muy agradable. El tercero te sientes más feliz. El cuarto ya se te empieza a enredar la lengua. El quinto ya te mareas. El sexto ya devuelves lo que habías comido y caes con dolor de cabeza y después al día siguiente te estás muriendo. Eso es lo que produce el placer desordenado. Es como si la vida se enredara. Al principio se te presenta de una manera agradable, quédate aquí. Y por eso es que los que venden droga les dan a probar primero a los jóvenes. Prueba esto. Y después de que ya te anclaste ahí, te exprimen hasta las entrañas. Te llevan a robar, te llevan a mentir, te llevan a que te pongas agresivo, a que te pongas altanero, con tal de tenerte esclavizado a esa droga para que les puedas producir dinero. Pues ¿cuántas áreas entonces del dominio propio? Nos falta una que la nombramos muy por encima en el segundo bloque, que es los ojos, es la mirada. Sí, hablamos de los sentidos en el segundo o tercer bloque de este programa. Los ojos, especialmente para aquellas personas que tenemos o que tienen problemas, digamos, de sensualidad, son muy importantes, porque con los ojos podemos leer cosas negativas o cosas positivas. Con los ojos podemos mirar la desnudez o podemos mirar al cielo o mirar un bello paisaje. Con los ojos podemos caer en el pecado de la fornicación o podemos dominarnos y consagrar nuestra vida, nuestros ojos y toda nuestra castidad a Dios. Por eso es que nos va a decir la palabra de Dios. Mateo 6, verso 22 al 23. Dice, los ojos son la lámpara del cuerpo. Así que si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, qué negra será la oscuridad misma. Sí, los ojos son la lámpara del cuerpo y hay ojos espirituales y ojos físicos. Por eso en el libro Conquista tu paz interior hablo de los pecados visibles y de los pecados ocultos. Hay unos pecados visibles que logramos dominar, pero luego pasamos a unos pecados ocultos que a veces no vemos. Y por eso caemos en ciertas circunstancias de nuestra vida espiritual o ciertos pecados de nuestra vida espiritual que nos llevan, incluso nos pueden llevar a una condenación eterna después de haber creído que somos mucho, que predicamos muy bien, que hicimos muy buenas obras y resulta que lo que estábamos era llenos de soberbia, de vanidad espiritual, de condescendencia, de tantos pecados espirituales ocultos que tenemos. Entonces, también deberíamos dominar nuestros ojos. Te pregunto, ¿qué películas ves? ¿Qué revistas ves? ¿Qué literatura lees? Por supuesto que si lees cualquier cosa, pues la mente va a empezar a hacer sus estragos y a volar por ahí en el mundo y entonces vas a caer en otros pecados adicionales. Y por eso es que también tenemos que dominar nuestros ojos. ¿Para qué? Para no caer en cosas desafortunadas que después ya no tenga remedio en nuestra vida. Pues mis queridos hermanos, hemos llegado ya al final de su programa. Hoy hablamos precisamente del dominio propio, hablamos de dominar nuestra boca en la comida, nuestra boca en el hablar, nuestros ojos en el mirar, nuestra sexualidad, nuestra sensualidad, dominar todas las cosas que hacemos para que nada nos ate, incluso tener la capacidad de pasar por encima de los vicios. La pregunta es, ¿con qué nos estamos esclavizando? ¿Qué hay que no podemos dejar de hacer todos los días? Y lo otro es, para fortalecer el dominio propio, que es importante para crecer espiritualmente y psicológicamente, es hacer ayuno,
El ayuno nos ayuda a fortalecer ese dominio propio. También las obras de caridad, la mortificación que hacemos también a veces, los esfuerzos, los sacrificios, la vigilia espiritual, la vigilia que hacemos en la noche sin dormir, todo eso nos ayuda. Pues hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que haya servido para edificar tu vida. Acuérdate que quien te habló es Juan Alberto Echeverry. Puedes buscarme en Facebook como Juan Alberto Echeverry Autor o Juan Alberto Echeverry Oficial. Le das un clic en like o un clic en seguir y te comienzan a llegar mensajes. O en mi página web www.juanalbertoecheverry.com www.juanalbertoecheverry.com. Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.